Qué lío ayer, Sí. ¿Viste? Porque, bueno, empezó febrero, empezó con todo, parece. El ministro Caputo hizo declaraciones, empezó la mañana haciendo declaraciones. Tiró que para él el dato de inflación de enero iba a dar en torno al 2,5%. Al titular del INDEC le pareció que eso no era medido con la nueva actualización que está por aplicar el INDEC. Y bueno, a la siesta renunció. El problema fue ese, que el INDEC tiene preparado, ya está listo, la semana que viene lo anuncia, el dato de inflación de enero de 2026 va a ser con una nueva medición basada en una nueva encuesta con consumos más apropiados, actualizados a esta época. Era lo que el INDEC había anunciado ya en octubre del año pasado. ¿Qué pasó? El gobierno dijo: no, me parece que mejor lo postergamos un poco más, seguimos midiendo como antes, que se está midiendo en base a una encuesta de gastos de hogares del año 2004-2005. Totalmente desactualizado. Totalmente desactualizado. Sí. En las encuestas Casi 20 años ponderan o pesan más algunos Sí. capítulos que otros. Por supuesto que el capítulo que va a pesar bastante más es todo el que tiene que ver con servicios, vivienda, Exacto. comunicaciones, gastos más actualizados a lo que hacemos ahora, a lo que consumimos ahora. Entonces, bueno, eso derivó en la salida de Marco Labaña. Marco Labaña era un funcionario que estaba desde la gestión de Alberto Fernández. Él asumió en diciembre de 2019 y se mantuvo, porque es un cuadro técnico interesante, durante estos 2 primeros años del gobierno de Javier Milei. El que queda al frente del INDEC es el que era su segundo, que es Pedro Línez. Bueno, y hasta ahí, después todo un lío a través de las redes, realmente, porque ¿qué nos dice esto? Que el gobierno tiene una injerencia política decidida en el INDEC y bueno, se empieza a hablar nuevamente de manipulación de datos. No tal vez como con el antecedente kirchnerista, pero sí hay una intromisión. El gobierno frena la nueva medición y eso ya genera ruidos. Bueno. Vamos a hablar sobre todo de las diferencias que hay entre las mediciones, a ver qué nos dice Alejandro Pegoraro. Claro, la mirada de chaqueña, ¿no? Respecto a esto. Bueno, es alguien que trabaja permanentemente con estadísticas, es el director de la consultora Politicón Chaco, lo tenemos por videollamada. Es nuestra primera nota con él del año. El año pasado fue uno de los más entrevistados. Bueno, no contamos presencias, pero sí vino varias veces a Buen Día Norte. Alejandro, ¿qué tal? Buen día, bienvenido a Sensación Térmica. Hola, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo les va? Bien, bien. Muy bien. Bueno, Ale, estábamos repasando un poco lo que pasó con el INDEC ayer, con la salida de Labaña y con este retraso nuevamente que va a haber en la aplicación de la nueva medición. ¿Qué tipo de señales te parece que da el gobierno con esto? Bueno, creo que va por el rumbo equivocado. Produce un deterioro de la calidad institucional en el sistema estadístico argentino, sobre todo en el contexto de un INDEC que ya venía siendo cuestionado. No es que de repente es un hecho aislado, sino que se da justamente en un reclamo que hace tiempo se viene realizando respecto a actualizar los ponderadores del índice de precios en un contexto donde los hábitos de consumo de los hogares ha cambiado y naturalmente eso significa que el sistema de precios también tiene que adecuarse a eso para poder tener estadísticas confiables. Y esto que vos decías antes, recién en la presentación, ¿no? La intromisión del gobierno en el marco de que hace no de mucho, simplemente hace capaz de 2 décadas atrás, un poquito menos, ya el INDEC había estado en el centro de la tormenta por intervención política. Esto no le trae ninguna señal optimista al gobierno porque de repente no solamente el dato de inflación, sino que a partir de ahora cualquier dato que el INDEC produzca en este esquema está sujeto o está vulnerable a ser criticado, a ser puesto en duda, a ponerle cierta reserva, y eso naturalmente impacta, por un lado, en la credibilidad del organismo, ¿no? Pero en segundo lugar también impacta en otras variables, porque, a ver, no es el caso de ahora, pero pensemos en el 2008-2009 con la intervención del INDEC, eso no produjo únicamente que como ciudadanos digamos, no,
el dato que me decís en verdad no es correcto, sino que provocó juicios por la vinculación que tiene la estadística nacional con, por ejemplo, deuda pública. Claro, Entonces, bueno, ese es el lado B, sí, esa era la siguiente consulta. ¿Qué lado B tiene todo esto? ¿En qué incide, por ejemplo, el dato de inflación y la medición que haga mes a mes el INDEC? Bueno, a ver, inflación, primero está en línea con lo que te decía antes, ¿no? Está vamos a decirle, la aceptación ciudadana de la opinión pública en torno a el proceso de desinflación que el gobierno obviamente promociona y, bueno, y básicamente entender cómo está la cuestión de precios y cómo impacta eso en el costo de vida, en la calidad incluso de vida de los hogares y demás. Pero también el dato de inflación es un insumo oficial y objetivo, de alguna manera, de un montón de otras variables de la economía. Por un lado, a ver, vos tenés deuda del Estado Nacional atada a inflación. Por ejemplo, bono SER o letra SER. Plazos fijos que están atados a inflación. Tenés el UVA, ¿no? Que es el indicador que está ajustado por inflación. Claro. Tenés después, que ya van en paralelo con esto, pero tenés discusiones salariales que van en torno también justamente a inflación. Tenés una fórmula de movilidad jubilatoria atado a inflación. Y ahora encima, este año tenemos una evolución de la banda cambiaria que está atada a inflación. Entonces, no es gratis, vamos a decirlo así, que de repente cambie la medición o no cambie en este caso, pero con estas inestabilidades de tipo institucional. Si vos en septiembre, porque fue en septiembre cuando el INDEC en su reporte técnico anunció a partir de enero arranca un nuevo relevamiento, bueno, vos anclaste expectativas de que aún con la posibilidad de que te dé un número más alto, aún previendo eso, bueno, vos ya le diste una señal a la economía en general de que arrancaba un nuevo esquema de medición que tiende a ser mucho más representativo. Y ahora le decís, no, mirá, primero vamos a culminar el proceso de desinflación y luego arrancamos. Ahora, ¿cómo vos vas a justificar o cómo vos vas a argumentar que en este contexto que tu proceso de desinflación es real? Porque ya sembraste dudas. Después, dentro de 2 o 3 meses, vamos a estar hablando del dato de inflación y siempre va a estar la pregunta, bueno, pero ¿qué hubiese pasado si se hubiese aplicado la actualización en el mes de enero? Entonces, bueno, hablemos de eso, Alejandro, de la nueva metodología. ¿Qué es la encuesta nacional de gastos de hogares? ¿Qué contiene y cuánto sería la diferencia entre el dato que va a dar enero con la metodología que se va a seguir aplicando y con la nueva que debería haberse aplicado y no se aplica? Bueno, primero que nada, el gasto nacional de los hogares es una encuesta que hace el INDEC. No tiene una frecuencia específica. Fíjate que hubo una en el 2004 y después hubo otra en el 2018, y no se hizo todavía una más nueva, pero lo que busca es entender cuál es la estructura de gastos de los hogares en Argentina. Básicamente es qué porcentaje del ingreso de ese hogar, de cualquier ingreso que tengan, se destina a comprar alimentos, cuáles se destinan a pagar alquileres, a servicios públicos, etc. Obviamente que por ahora estamos usando, el INDEC está usando el gasto de los hogares del 2004, en un contexto en donde no había Wi-Fi que sea universalizado, donde no había consumo de plataformas, donde el celular no estaba como un bien esencial o muy necesario, digamos, para los hogares, un montón de cuestiones. Y lo que tiende a hacer esta encuesta es justamente ir actualizando los patrones de consumo de los hogares para determinar cuál es el peso específico de un rubro en particular. Entonces, por ejemplo, en el esquema vigente que está basado en la encuesta de hogares del año 2004, el rubro que se llama propiedad, básicamente de vivienda y servicios públicos, propiedad, agua, electricidad, etcétera, tiene una ponderación que es del 9,8% dentro del índice general de precios. Dicho de otro modo, lo que el INDEC dice es que en promedio los argentinos destinan poquito menos del 10% a pagar ese tipo de consumo, ¿no? Vivienda, servicios públicos, básicamente. En los últimos años, y principalmente en los últimos 3 años, el alquiler fue pesando mucho más en la estructura de ingresos, los servicios públicos crecieron muy fuerte y demás. Entonces, con el método actualizado, pasaría a tener una ponderación de casi el 15%, ¿no?
Eso ya te cambia un poco la dinámica. Después hay otros rubros como comunicación, por mayor peso también de telefonía celular y de internet, también crece en ponderación. Y por ejemplo, transporte exactamente también, por mayor uso de transporte público, por incrementos en valores como el combustible, etcétera, ¿no? Entonces, hay rubros que hoy son muy importantes en volumen, digamos, en que los hogares gastan sus ingresos para poder tener su vida, su calidad de vida correspondiente, que en el índice actual están altamente subrepresentados y que en momentos en donde hay, por ejemplo, incremento de la tarifa de energía por quita de subsidios o por incremento de la tarifa base o por lo que fuese, bueno, el aumento que termina dando dentro del índice de precios no es del todo representativo a lo que sufre un hogar por ese incremento, ¿no? Por estas ponderaciones que están viejas. Ahora Alejandro, ¿cuánto está dando la proyección que va a salir ahora en unos días de inflación de enero? Y puede ser que el gobierno entró en pánico porque con la nueva le daba 3 y algo, igual es muy poca la diferencia. Bueno, mira, ese rumor que salió de un medio de comunicación porteño de 3,4 es completamente inventado. Es mucho. No me cabe duda que es una operación digna de ese medio en particular. Nosotros tenemos una medición de alta frecuencia que nos está dando en un margen de entre 2,5 y 2,6. Hay muchas consultoras que también relevan que están, en algún caso 2,7 era el que más proyectó. Sí. Entonces sería un valor menor al de diciembre. Si uno lo recalcula, ¿no? Hace un nuevo cálculo, pero tomando la ponderación más nueva, que es la que debió haberse implementado ahora, la diferencia no es importante. Serían más o menos entre 0,1 y 0,2 puntos en enero, ¿no? Ahora, ¿cuál es el problema? Que el gobierno lo que está pensando es no el dato de enero, lo que está pensando es en el dato anualizado. ¿Por qué? Porque el año pasado se frenaron un montón de incrementos que estaban previstos o que estaban planificados de servicios públicos particularmente, y que por la coyuntura electoral y demás se pospusieron. Entonces, este año va a haber una reducción bastante importante, ampliada, ¿no?, de los subsidios energéticos, por ejemplo. Va a haber incremento en servicio de tarifa, también habrá incremento en transporte público, principalmente en el AMBA, donde el gobierno nacional tiene mayor injerencia, digamos, y también está previsto que haya otros aumentos bastante más pasados, como por ejemplo en los combustibles, por la actualización del impuesto, que fue postergado hace un tiempo atrás para no hacer presión sobre los precios. Entonces el gobierno dice, bueno, en enero capaz que me da normal, pero en marzo, quizás en abril, quizás en mayo, se me rompe la tendencia decreciente, ¿no? Si vos decías, voy a tener, vamos a suponer, 2,5 en enero, 2,4 en febrero, 2,3 en marzo, pero capaz que a partir de ahí empieza a subir un poquito. Claro. Empiezan a aplicarse estos aumentos. Si esos aumentos se aplicasen con el IPC actualizado, sería mucho más fuerte el número, ¿no? Ahora, Alejandro, ya que te fuiste para adelante, y la última pregunta de mi parte, manteniendo la medición con la encuesta de 2004-2005, como dijo el presidente, en agosto la inflación puede tender a 0, ¿eso es realista? No hay ninguna proyección que contemple ese escenario, sobre todo porque partimos de un piso muy alto de fin de año, ¿no? Y alto en número y alto en tendencia. Sí. Recordemos, ¿no?, que el cierre del 25 fue creciendo mes a mes la suba de precios. Para agosto llegar a 0 era prácticamente un hecho imposible. Sí, quizás, no en 0, pero quizás en 1, que arranque en 1, era muy, muy factible. E incluso, bajo ese supuesto de que empiece en 1 en agosto, ya sea 1,9 o 1,0, de vuelta el mismo problema. Si vos en el medio cambiás la estructura de los ponderadores, ¿no?, que es esta actualización que se hace, que se buscaba hacer, mejor dicho, ese sendero se rompería, o por lo menos tendría cierta estabilidad, pero con un número más alto, ¿no? O sea, no sería estabilizar en 1 para agosto, sería estabilizar capaz que en 1,5, en 1,8 en agosto. Y tenés el riesgo, como te decía antes, que cuando uno tome el dato anual,
tenga un número que sea de mínima igual que el 2025, o en el peor de los casos un poquito mayor, rompiendo con este proceso desinflacionario que el gobierno viene promocionando, ¿no? Entonces, hay una conveniencia política sin duda. Insisto, las diferencias pueden ser chicas, pero cuando vos vas incorporando elementos, uno se torna un poco más complicado, pero al final del día hay una pérdida de calidad institucional y hay le estamos dando al INDEC una sombra de dudas, ¿no? Un manto de sospecha que al INDEC le costó mucho recuperar credibilidad. Y ahora con lo más grave de todo esto, ¿sabes qué? No es únicamente la acción en sí. Lo más grave es que el ministro haya sido el vocero de todo esto. Sí. Lo que muestra justamente esta intromisión. El ministro jamás debió, ningún ministro, ni el presidente jamás debió haber sido el vocero, no solamente del dato esperado, sino de decir, bueno, no, mira, vamos a continuar con la medición actual porque queremos terminar el proceso de desinflación. Básicamente se metió en dos rubros que no le corresponde. Se metió en el rubro de la estadística, que tiene que ser independiente, y se metió en el rubro desinflacionario, que el Banco Central es el actor principal de la cuestión inflacionaria. Entonces, confirmaste la intromisión política más allá de las dudas de manipulación o no, digamos, porque no hay manipulación actualmente en el INDEC. Claro, sí. Porque manipular significa que vos corras la coma o que le cambies el numerito al resultado que te dio. Lo que está haciendo acá es forzando una metodología que te quedó vieja, ¿no? Bueno, gracias Alejandro por estos minutos. Gracias a ustedes. Gracias. Hasta luego. Bueno, lo cierto, lo que quedó claro es que es incierto lo que va a pasar. No, pero aparte ese tema de la credibilidad, bueno, es importante. El organismo se recuperó después de aquella intromisión en los datos del gobierno kirchnerista y bueno, ahora terminamos. No es lo mismo, pero es grave de nuevo. Es grave, exactamente. Leticia, muchas gracias. Gracias.